Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares, ahí donde usted me está escuchando, y poder traer el consejo de la palabra de Dios. Amigos que me escuchan, el Señor ha estado hablando a mi vida a través de este mensaje y espero que el Señor hable a sus vidas también y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. El tema es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta es una promesa bien preciosa que si la leemos a la ligera no la comprenderíamos como realmente el Señor quiere que la comprendamos, y de la necesidad que hay para nosotros de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Quisiera decir unas cuantas palabras sencillas a los que comprenden la idea de la justificación por la fe en Jesús, pero cuya dificultad consiste en no poder dejar de pecar. No es posible que nos sintamos felices, descansados y espiritualmente sanos si no llegamos a ser santificados. Es preciso que seamos librados del dominio del pecado. La naturaleza vieja es muy fuerte y han procurado refrenarla, domarla, pero no quiere ceder. Humanamente, la naturaleza humana no se puede refrenar. Aunque han procurado, aunque tienen los mejores deseos, se hallan peor que antes. Yo no sé si usted de repente conoce a alguien o de repente usted que me está escuchando ha tenido esta batalla y ha querido dejar algún pecado, algún vicio, algo que ahí en oculto sabe que le está fallando a Dios y que no debería de hacerlo, que no es correcto, porque nuestra conciencia nos lo dice cuando estamos haciendo algo incorrecto. Mucha gente ha querido por sus propias fuerzas y por su propia inteligencia y voluntad cambiar algunas cosas, algunos vicios. Por ejemplo, sé de gente que ha tratado de ir a Alcohólicos Anónimos o alguna reunión para que le den alguna ayuda psicológica, algún consejo, pláticas, charlas, consejería, y por un tiempo logran vencer aquellas cosas, pero luego vuelve a caer en aquel pecado, porque es imposible que el hombre con esa naturaleza caída por sus propias fuerzas e inteligencia pueda cambiar su vida, el rumbo que está llevando. ¿Sabe por qué? El corazón es tan duro, la voluntad es tan rebelde, la pasión tan ardiente, los pensamientos tan ligeros, la imaginación tan indomable y los deseos tan incultos, que el hombre despierto siente que lleva una cueva de bestias dentro de él que no puede dominar. Y el hombre que tiene ese vicio del alcohol pasa una semana y dice: no voy a tomar, no voy a volver a tomar y no lo quiero hacer, amo a mi familia, amo a mis hijos, no quiero hacerlo, quiero obedecer al Señor, pero cuando siente nuevamente vuelve a caer, porque no puede controlarse, es demasiado fuerte. Necesitamos nosotros reconocer que solamente el poder de Dios puede ayudarnos. Para poder cambiar, nosotros necesitamos reconocer primeramente, que Jesucristo precisamente por eso murió en la cruz del Calvario, para ayudarnos, para salvarnos, para librarnos a nosotros del pecado. Como dice el tema, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Respecto a nuestra naturaleza caída, podemos decir nosotros lo que el Señor le dijo a Job del monstruo marino: ¿jugarás tú con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? Job 41:5.
Más fácil le sería al hombre poder detener con la mano el viento que refrenar por su propia fuerza los poderes tempestuosos que moran en su naturaleza caída. Aquí se necesita a Dios, el Todopoderoso. Nadie puede refrenar esa naturaleza, nadie puede controlar. Así como no podríamos nosotros, como dice en Job, atar al monstruo marino y jugar con él como un pájaro, o atarlo para sus niños. Le dice el Señor a Job, qué maravilloso. El Señor, sabiendo que Job tenía sus niñas, y él le pone ese ejemplo hablando con Job, ¿atarías tú a ese monstruo para que juegue con tus niñas? Imposible. Así de imposible es que nosotros humanamente, con nuestra naturaleza pecaminosa y en nuestras fuerzas, podamos vencer el pecado. Pero Jesús vino a librarnos del poder del pecado. Necesitamos reconocer que solo con Él podríamos nosotros salir victoriosos. Alguien podría decir que él cree que Jesús puede perdonar sus pecados, pero tal vez lo que le molesta es que vuelve a pecar y que insiste en inclinaciones terribles en él hacia el mal. Tan cierto como la piedra arrojada arriba pronto vuelve a caer, así yo, aunque por la predicación más poderosa sea elevado al cielo, vuelvo a caer de nuevo en mi estado de insensibilidad. Mucha gente está en esa condición, muchos jóvenes están en esa condición, y también adultos, aún ancianos que vienen años y años tratando con algo, pero lo que necesitan es realmente nacer de nuevo para que la naturaleza de nuestro Dios Todopoderoso en nosotros nos ayude a ser transformados y cambie el rumbo de nuestra vida de una manera poderosa. Estimado amigo y hermano, si la salvación no se ocupara de esta parte de nuestro pecado de ruina, sería defectuosa. Como deseamos ser perdonados, deseamos también ser purificados. La justificación sin la santificación no sería salvación de ningún modo. Tal salvación llamaría al leproso limpio, dejándolo morir de lepra. Perdonaría la rebelión, dejando al rebelde permanecer enemigo del soberano. Recuerda que el Señor Jesús vino a quitar de nosotros el pecado de tres maneras. Vino a salvarnos de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Como el tema lo dice en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros, al reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros le entregamos nuestra vida, le decimos: Señor, reconozco que por mí moriste en la cruz. Tenía que venir el Santo a morir, porque nosotros jamás podríamos ser justificados por nuestras propias obras. De una o de otra manera pecamos, con un pensamiento, con una mirada, con una actitud, sin ir tan lejos de un pecado de adulterio, de un pecado de fornicación, de un pecado de mentira, de un vicio, una mentira, un pensamiento. Algo tan sencillo podría a nosotros presentarnos indignos delante del Señor y llevarnos a condenación. Por eso fue necesario que Jesucristo pagara ese precio en la cruz del Calvario. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesús vino para destruir en nosotros las obras del diablo. Lo que Él dijo en su nacimiento se dijo también cuando Él estaba muriendo, cuando se abrió su costado y salió sangre y agua, para demostrar de esa manera que estábamos siendo limpios del pecado y perdonados del pecado también por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Aquí hay para nosotros una gran esperanza, mis hermanos y mis amigos que me escuchan. Necesitamos reconocer ese poder de Dios. Necesitamos reconocer que es Él el que hace la obra en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos ese precioso mensaje del Evangelio. Evangelio es buenas nuevas.
Todo el Antiguo Testamento preparaba el camino para Jesucristo, para que llegaran esas buenas nuevas a nosotros de que había esperanza y salvación para nuestras vidas por medio del sacrificio que Él pagó en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, era como que tú y yo estábamos muriendo allí. Él tomó nuestro lugar. Solo hace falta que el Espíritu Santo te revele ese gran sacrificio y ese gran regalo que tenemos ahora por parte de Dios al haber enviado a Jesús a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dios, que no puede mentir, ha declarado en Ezequiel 36:26. Ve a tu Biblia y busca Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Como ves, en todo entra el yo divino. Yo daré, yo pondré, yo quitaré. Mire qué maravilloso es poder ver ese poder de Dios manifestado, dándonos Él ese corazón, cambiando mi corazón de piedra y rebelde, inclinado hacia las pasiones desordenadas, inclinado hacia el mundo, inclinado hacia todo lo que el mundo me ofrecía. Él cambió mi corazón por un corazón de carne y sensible a su voz y a su palabra. Tal es el modo real del actuar de nuestro Rey de Reyes, siempre poderoso para ejecutar al punto su soberana voluntad. Ninguna de sus palabras quedará sin cumplir. Bien sabe el Señor que tú no puedes cambiar tu propio corazón, ni limpiar tu propia naturaleza, pero también sabe que Él es poderoso para hacer ambas cosas. Leamos nuevamente, 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si analizas estos versículos, cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo y tú le dices: Señor, por favor, mira, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y yo, si tú no me ayudas, no voy a poder vencer, no voy a poder alcanzar esa salvación. Hoy reconozco ese sacrificio en la cruz y que te necesito como mi Salvador. Esa naturaleza del Señor entra en tu vida, y su naturaleza en tu vida comienza a cambiar el rumbo de tus pensamientos. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Una vez encuentras el camino y continúas caminando en él, leyendo su palabra, escuchando su palabra, cantándole alabanzas, hablando con él y confesándole a él cómo te sientes, las debilidades que tienes, y vas en el camino, encontrarás la verdad. Y una vez encuentres la verdad, que no es por obras para que nadie se gloríe, que si hasta hoy tú has sido fiel al Señor, no ha sido porque tú lo has logrado con tus fuerzas, sino porque la fuerza viene de Él. Cuando encuentras esa verdad y le glorificas y te compadeces de aquel que está perdido allá afuera, de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos, cuando tú te compadeces de todo eso porque sabes que lo que tú has logrado ha sido por la naturaleza del Señor puesta en tu vida y no por tu vieja naturaleza que tú lograste dominar, entonces tú agradeces al Señor por ese cambio que hizo en tu vida. Así que nosotros necesitamos entender qué maravilloso poder de Dios que cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace nacer de nuevo. Necesitamos entender que Dios puede cambiar la piel del etíope y extraer las manchas del leopardo. ¿Quién puede hacer eso, mi hermano, mi hermana? ¿Quién puede hacer eso, mi amigo? Cambiar de color tu piel. El Señor puede hacer eso. El Señor puede extraer las manchas del leopardo. ¿Cuándo podría el hombre hacer eso? Jamás. Esto es lo que nosotros debemos de entenderlo, creerlo y admirarlo. El Dios todopoderoso al que nosotros hemos conocido. Necesitamos entenderlo, amar al Señor por su misericordia y predicar a otros que hay esperanza. Él vino a librarnos de la presencia del pecado, del poder del pecado. Es un milagro. Imagínate,
Esto viene a ser como que si tú estuvieras frente a las cataratas del Niágara y vieras que el Señor con una palabra le ordena a las cataratas retroceder y que el agua, en lugar de caer, retrocediera. ¿Sabes que eso es lo que el Señor hace? Este es un ejemplo que el Señor podría hacer si Él cambiara el rumbo de la naturaleza y volver todo hacia atrás. Pues eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando su naturaleza es puesta en nuestras vidas. Él es el poderoso para volver atrás el curso de nuestros deseos, la corriente de tu vida, de modo que en lugar de bajar y apartarte de Dios, tengas la tendencia a subir y acercarte a Él, porque su naturaleza en tu vida obra ese milagro. Entonces sientes el deseo de orar, entonces sientes el deseo de leer su palabra, entonces sientes el deseo de cantarle una alabanza, entonces sientes el deseo de servirle, de apartarte del pecado, ya no porque te obligan, ya no porque te dicen no hagas eso, sino porque tú lo entendiste y la naturaleza del Señor en tu vida te hace ver esas cosas y te ayuda a refrenarte de ese vocabulario que antes tenía, de esos pensamientos que antes llegaban. Tú quitas esos pensamientos y pones un pensamiento del Señor, y en la medida que te ejercitas en eso, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y entendemos ese poderoso misterio que sucede cuando la naturaleza de Dios entra a la vida del hombre. Esto es lo que el Señor ha prometido hacer con todos los incluidos en el pacto. Y sabemos que por las Escrituras que todos los que creen en Él están incluidos en ese pacto. Leamos nuevamente lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Tú que te sientes afligido porque has intentado buscar a Dios y no has podido y vuelves a caer en el pecado, pídele al Señor que su naturaleza esté en tu vida y mantente en el camino. Y cada vez que le falles, dile: Señor, perdóname, ayúdame a serte fiel, y levántate, sacúdete y levántate y continúa en el camino, y hallarás la verdad y hallarás la vida eterna con Cristo Jesús si permaneces en Él. Él es el que a nosotros nos ha llevado en un proceso. Él es el que a nosotros nos ha estado llevando en un proceso de santificación y nos señala nuestras faltas y nos toca que llorar y nos toca que pedir perdón muchas veces, tal vez a algún hermano, tal vez a algún familiar, tal vez a algún amigo, porque todavía nuestra naturaleza ha estado ahí, pero conforme nos vamos metiendo con el Señor, esa naturaleza del Señor va cobrando vida en nosotros y somos transformados por amor a su nombre. Él es Dios de misericordia. Jesús no murió por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque merecíamos ser salvos, sino porque éramos enteramente indignos, arruinados, inútiles. No vino al mundo por alguna buena razón que hubiera en nosotros, sino únicamente por las razones que hallaba en las profundidades de su amor divino. A su tiempo murió por los que Él mismo afirma no eran piadosos, sino impíos. Así que nosotros necesitamos reconocer que si Él nos amó, que si nuestro Padre Celestial nos dio a Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuánto más no nos dará ahora la fuerza si corremos a Él pidiendo la ayuda para salir de esa práctica del pecado. Su naturaleza en nosotros hará ese milagro en nuestras vidas. Yo quiero dejarte este consejo que para mí es muy maravilloso. Muchas veces se nos pregunta en las iglesias: ¿cuántos creen que si el Señor viniera hoy se van con Él? Y a veces se queda uno pensando: ¿será que soy digno? Porque creemos que es por nuestra justicia que nosotros vamos a ser salvos. Pues de ahora en adelante, cuando te pregunten si el Señor viniera hoy, te vas con Él, con gozo levanta la mano y dime: voy con Él, porque no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo, y yo he creído en Él, y no importa que tu fe sea tan débil, Él es poderoso para que su gracia bendita haga esa obra, ese favor inmerecido haga esa obra en tu corazón, y tu
naturaleza sea transformada y cada día tú vayas delante de Él para hallar el oportuno socorro y escapar de las garras del pecado y santificarte para Él. Muy importante que tú y yo vivamos en santidad. Pero alégrate, mi hermano, mi amigo, no lo harás con tus fuerzas, será con su fuerza. Así que andaremos en victoria. Y si el Señor viniera hoy o la muerte nos sorprendiera, amén, con Él estaremos por la eternidad. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Hasta hoy tú nos has guardado, Señor. Y si tú nos llamaras, Señor, estamos listos. No por nuestra justicia, sino por tu justicia, Señor. Y porque nos sostenemos, Señor, en esa confianza de que tú nos presentarás justos delante del Padre. Ahí donde están mis hermanos, Señor, que han estado con una carga tan pesada sobre sus hombros por muchos años, creyendo que es con su fuerza y desanimándose cada vez que fallan. Hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo les traiga la convicción y la seguridad de que tú, Señor, eres el que les dará la fuerza. El que viene a ti tú no le echas fuera. Y tú los libras hoy como me has librado a mí del poder del pecado. Y ahora, Señor, sé que mi vida ha cambiado porque tu naturaleza está en mi vida. Y es por eso que ya no me inclino hacia los deseos del pecado, porque tú obraste un milagro en mi vida. Señor Jesús, allá donde están los corazones rindiéndose a ti, reconciliándose contigo, refugiándose en ti, yo te pido que inscribas su nombre en el libro de la vida y que estos hermanos, amigos y todos aquellos que están hoy orando, Señor, pidiendo una oportunidad para salvarse y prepararse para ese encuentro contigo, sean justificados por tu sangre derramada en la cruz y sus nombres escritos en el libro de la vida, y podamos llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra que primeramente me ha hablado a mí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén.